2 minutos, pasan apenas sobre las 8:30 de la tarde, hora central europea. Los mercados, como les vengo diciendo durante estos últimos instantes, de momento en zona de corrección y tras una jornada en la que Europa ha terminado en tono mixto, con ese IBEX despuntando, subida del 0,97%, recuperando los 10.000 a esta hora de la tarde. El S&P 500 retrocede 7 décimas porcentuales hasta los 4.969 puntos. Pero la realidad es que el foco está puesto, y lo hemos comentado hace apenas unos instantes con José Carlos Díez, en Europa, en ese fantasma que recorre el viejo continente, o varios los fantasmas que amenazan a lo que dicen fue la cuna en su momento de la civilización. Uno de los más irritantes, al menos de los que más se habla, es de esa gripe burocrática que comentábamos hace unos minutos y aquella por la que ahora quejan demasiados ciudadanos. Está harto, necesitamos soluciones y las necesitamos ya por parte del Ministerio y por parte de la Comisión Europea. Decirle a todos los políticos que cada 4 años se les llena la boca hablando del campo, que va a llegar un momento en que ya no tengan campo. Así hablaba hoy el campo, precisamente, en las protestas que han colapsado la capital de Cantabria, Santander. El campo está harto y llegará un momento en el que, como le escuchábamos decir a este representante de COAC, los políticos no tengan campo con el que hablar ni con el que hacer campaña. Miguel Anxo Bastos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el campo es la muestra, pero la tendencia es una política que no convence. No, en todos los aspectos. No solo en el campo, sino en la industria, en otros sectores también. No solo es el campo. Yo no sé qué piensan estos burócratas europeos, pero están haciendo mucho daño a la economía europea. No sé qué. Perdón. Sí, la economía europea, que precisamente es de lo que hablábamos hace unos instantes, la burocracia. Ahora se están afanando grandes países como Francia o Alemania en decir que vamos a intentar reducirla, vamos a presionar en Bruselas, que es un mensaje completamente populista, para decir que la burocracia caiga, porque es lo que piden los ciudadanos, pero mientras tanto es que llevamos muchos años de ralentización económica a cargo de ello. No, pero es que ya no es solo de estos años. Es desde que existe, digamos, la Unión Europea concebida como tal, ¿no? O sea, Europa desde que se creó, no Europa como un mercado común, sino Europa como Unión Europea, es un lento proceso de estancamiento, porque ya llevamos 20 y tantos años con ella, desde que se aprobó Maastricht, porque la gente confunde lo que es el mercado común, que es una buena idea, con la Unión Europea, que es crear una superestructura por encima que regule, dirija y gobierne las economías de los países. Y eso no, es lo que no puede ser. Y es lo que está ahogando Europa. De hecho, está estancada de todo. Es decir, prácticamente no hay innovación, hay un declive demográfico tremendo, hay un estancamiento económico total. Es decir, llevamos 20 años estancados con respecto al resto del mundo. Eso no puede ser así. Y se ve en la industria, con todas estas regulaciones que hay muchas veces absurdas, y sobre todo se está viendo en la agricultura. Y cuando se dice, por ejemplo, no, es que hay cláusulas espejo, no que todos los países, pero cuidado, no es poner a los de fuera las cláusulas que tenemos aquí, sino ponerle a los de aquí las cláusulas que hay para los de fuera, que es muy distinto. Verá cómo la economía europea compite. Es que es precisamente, Miguel, de lo que aquejan ahora es el campo, pero hay otros sectores de que precisamente hay una doble vara de medir y que la burocratización, dicen, es el problema de todo, pero luego hay estándares de protección que tenemos aquí en Europa que no se piden a los exteriores, que también subyacen a la base del problema. Sí, por supuesto. Por eso digo, no pongamos las cláusulas, digamos, nuestras a los de fuera, sino pongamos las cláusulas de fuera a los de aquí. Y verá cómo competimos, sin problema ninguno. ¿No? Porque las cláusulas europeas muchas veces se van moviendo a medida que avanza la industria de otros países. Muchas veces es absurdo. Verá cómo la industria europea compite. Nosotros, por ejemplo, en aspectos industriales, por ejemplo, la tecnología de la automoción y otros sectores, somos perfectamente competitivos, somos líderes a nivel mundial, hacemos cosas muy bien porque están cargándose eso. Yo muchas veces yo no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. O es desidia, o es mala fe, o no entiendo a qué se debe todo esto. O es una ideología que se impuso ahí y no acabo de entenderlo muy bien. Porque todo el mundo está creciendo menos nosotros, o sea, a nivel global. Porque Europa aún se cree el centro del mundo, y no es el centro del mundo. Cada vez más es una región y cada vez será una región más periférica.
Pero precisamente es esta Europa que se cree el centro del mundo, como decías, Miguel, en la que las posiciones políticas en algunos casos están más bien confluidas en torno a unos mismos objetivos, porque en esto de la excesiva burocratización del sistema europeo que lleva fallando 20 años, ha habido alternancia de poder, socialdemócratas populares, y la cosa sigue igual. Como si hubiera mucha diferencia. ¿No? No, pero se está viendo en todos los sectores, que no sé a qué se debe esta desidia. Mira, hay un ejemplo, por ejemplo, a nivel agrario, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que abolió las regulaciones agrarias hace ya bastantes años. Ahora tiene la mejor agricultura del mundo, y no es una agricultura para nada ni de poco respetuosa con el medio ambiente, ni los productos que se comen no son sanos, ni los precios que ponen son caros. Yo cuando voy al resto del mundo, cuando viajo, veo que hay un montón de mantequilla, productos agrarios de Nueva Zelanda. Ya me dirán qué hacen, por ejemplo, en América Latina, productos de Nueva Zelanda. Pues allí los están, y son de una calidad excepcional, y sin tanta regulación. No acabo de entender cuál es el problema. Como si los productores quisieran envenenar a sus clientes, o darles productos malos, o productos envenenados, o de mala calidad. No acabo de entenderlo yo. Pero todo regula. Regula además por gente que no conoce el sector. Claro, es que los comisarios y estos puestos políticos que hay en la Unión Europea no son puestos por conocimiento del sector, sino que cada país pone el suyo, y cada uno pone el que le da la gana, y después, pues, entre presiones de lobbies, entre ideologías y cosas por el estilo, pues acaban haciendo estas cosas, y no acaban de ver las consecuencias. ¿No? No, yo no lo acabo de entender. Los impuestos... Tiene mucha razón los agricultores. Te repito, que pidan lo que tienen los otros, no que ponerle a los otros lo nuestro. Bueno, es precisamente, están viendo en pantalla, lo digo para los que nos estén viendo, la señal que nos llega en directo desde Washington, esa rueda de prensa del Pentágono, la queremos en unos instantes. Pero Miguel, quería comentar contigo, la burocracia es un asunto, pero las normas fiscales, los corsés económicos que existen en Europa, también por la parte de los impuestos son, digamos, un ralentizador del crecimiento, al menos de la inversión. Paraliza y mucho la actividad económica en países como España, Francia, Alemania. Ahora lo estamos viendo con esa recesión de la que ya se alerta. Sí, pero repito que es una especie de idea de que nos creemos el centro del mundo. Yo lo veía cuando eran estas cláusulas del motor eléctrico y estas cosas, ¿vale? Decían, no, nosotros vamos a poner unos estándares para el resto, y el resto del mundo se va a adaptar a lo que nosotros hagamos, porque nosotros tenemos mucho peso económico. Entonces, como tenemos tanto peso económico, el resto del mundo va a tener que adaptarse a lo que somos nosotros. Y me temo que no va a ser así. Aparte que se entran muchas incoherencias. Por ejemplo, vamos a ver. Ahora se quejan de que le inundan de coches eléctricos baratos chinos. No. Pero no es lo que querían. No querían descarbonizar. Pues deja entrar a los coches eléctricos chinos. Es lo normal. Si quieres descarbonizar, cuanto más baratos sean, más adaptar rápidamente a la gente al coche eléctrico. Pero no, hay que proteger a la industria europea. No, pero es un absurdo. Están diciendo que no van en serio. Porque si tuvieran tanto miedo a las consecuencias del carbono, tanto miedo a esto, importarían coches de extranjero baratos a mansalva para descarbonizar el país. Pero no, ni siquiera eso tampoco. No quieren eso tampoco. Entonces, lo que está diciendo es que no van en serio. Lo que quieren es no sé lo que quieren exactamente hacer. Quieren modular así al gusto de ellos, pero al mismo tiempo protegiendo a ciertas industrias propias. Pero eso no puede ser a la vez. Sí, y precisamente... El problema, traigamos todo tipo de coches baratos chinos aquí para eliminar el carbón. Si tanto miedo tenemos a eso. Y si no tenemos miedo, ¿para qué hacemos eso? Sí, Miguel, el miedo ahora viene por China, pero también se están empezando a levantar los fantasmas por si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. Europa se queja, porque es de lo poco que hacemos, quejarnos, pero no sé si deberíamos empezar a aplicar alguna solución. Pues habrá que, como siempre, en economía hay que imitar lo que hacen los países que les va bien, no los que les va mal. Y si vemos que otros países están desregulando, que están bajando impuestos, que están fomentando la producción industrial, pues imitemos, no pensemos nosotros que los demás nos van a imitar a nosotros. Nosotros somos una región del mundo y cada vez más pequeña en términos económicos. Y eso no nos damos cuenta, que no nos van a hacer caso, simplemente. Y quedaremos desindustrializados en un páramo. Y cuidado, los países pobres son menos verdes que los países ricos.
Una Europa pobre no va a ser verde, una Europa pobre va a ser peor aún ecológicamente de lo que es ahora, bastante peor. Y eso se ven las crisis estas de Ucrania y así. En cuanto hay un problema serio, la gente se asusta y al final, ¿qué vuelves? A quemar carbón. Habiendo centrales de gas, centrales de buena calidad, que funcionan con buenos rendimientos, etcétera, no. Al final, como no quisiste hacer eso, porque no es tal, y lo eléctrico no te funciona aún, lo renovable, perdón, no te funciona aún, tienes que volver a lo peor, que es el carbón. Mira qué negocio hiciste. El caso... No entiendo yo esta lógica. A ver si lo cambian o quitan o no sé cómo se hace. Más que me temo mucho que la Unión Europea, tal como está diseñada su arquitectura, sea receptiva a este tipo de mensajes. Porque el Parlamento, aun teniendo fuerza, tiene relativamente poca fuerza. Al final van a ser los comisarios los que hagan otra vez. Y los gobiernos actuarán al servicio de los comisarios, me temo yo. Miguel, quiero tratar un tema justo antes de tener que dejarte, porque sé que te tienes que ir, pero es que no me resisto a hablar de Argentina, de ese gran titular que nos ha dejado el gobierno de Javier Milei cuando apenas lleva menos de 100 días en el gobierno, registrado ese superávit de 518.000 millones de pesos, hito que se ha producido, leía esta tarde, solo 6 veces para el país suramericano desde la Segunda Guerra Mundial. Hito que es verdad que se produce cuando se recortan pensiones, cuando el salario mínimo también cae, pero Milei lo está consiguiendo de momento la promesa electoral de salvar a la economía argentina de donde estaba o de sacarla del hoyo. Es que Argentina, con lo que es a poco que se haga, ya levanta, y Milei ahí está siendo muy valiente. Lo que pasa es que es muy difícil romper con los grupos de interés ya establecidos, con las prestaciones ya establecidas. Supongo que los gobiernos con razón tienen miedo a las protestas en la calle. Entonces es muy difícil hacer esto, pero claro, a poco que se haga, a poco, repito, sin llegar a grandes recortes ni brutalidad, a poco que se haga. Yo recuerdo Aznar, sin ser tampoco una maravilla, cuando quiso meternos en el euro nos metió, pero y sin grandes sufrimientos, simplemente congelando un par de años los salarios públicos, congelando un poco el gasto público, reduciendo una serie de gastos, ya rápidamente la economía vuelve a funcionar. Repito, no es necesario ni siquiera un ajuste brutal. Pero claro, la sociedad tiene que ser consciente de que a veces hay que hacer ajustes, que no siempre se va más. Pero parece que no hay pedagogía en ese respecto. Y yo creo que la gente, como en Argentina, si se lo explicas, lo entiende. Y Argentina es un ejemplo claro. Porque mira, es una cosa que me hace mucha gracia, digo como politólogo, ¿no? Es que Milei no vendió más pagas, más subidas, más prestaciones, sino sacrificio, dolor, sufrimiento, y aún así ganó. Precisamente, pues si era una población, aun supuestamente la Argentina, que supuestamente estaba como gobernada por los peronistas, por esa ideología, no, si lo explicaste la gente lo entendió. Y aquí si lo explicas lo entiende. Y dice, mira, las pensiones este año las vamos a subir, pero no subir tanto como el IPC, porque este año no se puede. O los salarios públicos se van a subir, pero no tanto como se puede. Vamos a hacer unos pequeños ajustes, ¿vale? Ya con eso y explicándolo, mira, que no hay que salir de este pozo, hay que salir de esto. Si lo explicas la gente lo entiende. Yo recuerdo cuando Rajoy congeló las pensiones y congeló los salarios públicos, no hubo protestas populares a gran escala. Yo no lo recuerdo, por lo menos. Porque la gente lo entiende. Si se lo explicas bien, si lo explicas de forma coherente. Claro, ahí está el tema, que en muchas ocasiones se les trata al elector de una persona que no tiene ni siquiera capacidad de comprensión, y en ocasiones no se equivoca sobre todo la parte política. Con esto tenemos... Se entiende bien, yo creo que todo el mundo lo entiende, incluso los pensionistas dicen, pues este año en vez del 3,5 nos van a subir el 2, pero vamos a salir de esto, ¿no? Ya sé que puede haber protestas puntuales, pero tampoco son masivas. No vaya a pensar que la mayor parte de los pensionistas, funcionarios, no entienden este lenguaje. Si lo explicas, hay que explicárselo con un fin y dando ejemplo, ¿no? Estás al mismo tiempo gastando dinero en aviones y cosas por el estilo, que de acuerdo que es poco dinero, pero es el ejemplo, ¿no? A mí me gusta Milei, por ejemplo, porque viaja en clase turista. Que es una tontería, que el ahorro es poco, ya lo sé. Y a lo mejor las incomodidades que plantea el resto del pasaje son grandes. Pero esa es la señal. Es decir, este señor está dispuesto a ir en clase turista a sacrificarse un vuelo largo por ahorrar a lo mejor 1.000 euros, que no es mucho dinero, ¿no? Pero está dispuesto, ¿no? Y eso es un ejemplo bueno. Por eso digo que Milei, en ese aspecto, no sé si a nivel de las políticas que lleva a cabo, porque muchas se la van a recortar, es un ejemplo magnífico.
al resto del mundo. Pues con esto nos quedamos, Miguel. No pasa nada después tampoco. A corto plazo hay un sufrimiento, obviamente, pero a medio plazo puedes respirar un poco. Bueno, pues veremos y analizaremos hacia dónde avanza Argentina. Miguel Anxo Bastos, con esto nos tenemos que quedar. Un placer y que tenga muy buena noche. Muy buena noche. Gracias. Esta es una de las grandes claves de la jornada, las declaraciones